El uso de créditos documentarios es universal, por lo tanto es difícil de creer o de decir que los créditos documentarios en las Américas es solamente único en las Américas. Pero estos créditos sí pueden variar en países del continente debido a las normas que rigen este instrumento de pago. Una paradoja al respecto de los créditos documentarios es que en países desarrollados o potencias mundiales, por ejemplo Estados Unidos, pueden utilizar otros medios de pago diferentes al crédito documentario debido a que ya que amplían sus fronteras y su comercio es más abierto, también aumentan su confianza a los proveedores, lo que hace que eliminen casi en lo absoluto los créditos documentarios, cosa que no sucede en los países en vías de desarrollo, ya que estos países necesitan la seguridad que le brinda un crédito documentario. Para definir qué es un crédito documentario, este se entiende como un instrumento que los bancos han puesto a disposición para operaciones comerciales, para importaciones y exportaciones. El crédito además está mezclado o tiene partes de orden de pago y partes de garantías. Sobre este instrumento es fundamental comprender que los bancos intermediarios no son responsables del contrato comercial o de la mercadería, sino que estos solamente son responsables de verificar la información dada y que los documentos estén en orden para así ajustarlos al acuerdo o al marco de un crédito documentario. Como ya se había mencionado, los bancos solamente son intermediarios, pues no están obligados a averiguar más allá sobre la relación comercial de las partes, sino que solamente se encargan de la documentación requerida para el uso del crédito documentario. Ahora bien, las normas que rigen el crédito documentario se encuentran en la Cámara de Comercio Internacional, más específicamente en la publicación 600, donde se contemplan las normas para que los importadores y exportadores tengan en cuenta el uso de este crédito o de este medio de pago para así desenvolverse en el medio de las transacciones o operaciones comerciales. Por último, hablaremos sobre las características del crédito documentario y las ventajas que tiene el crédito irrevocable. Bueno, la primera característica es que los créditos documentarios son irrevocables y escasamente hay créditos revocables. Segundo, cuando se aceptan créditos revocables, la mayoría de las veces es por el desconocimiento entre las partes o que existe una alta confianza para que este crédito sea revocable. Por otra parte, las ventajas del crédito irrevocable es que el importador no podrá anular el acuerdo o la operación comercial. Segundo, es que el crédito irrevocable asegura el pago de los documentos. Y tercero, es que el crédito irrevocable confirmado constituye un seguro contra riesgo político. El crédito avisado y el crédito documentario. El crédito avisado, el papel del corresponsal consiste en transcribir el crédito documentario sin ningún tipo de responsabilidad por su parte, teniendo en cuenta de que el banco emisor para avisar sus créditos por lo general tiende a elegir un corresponsal habitual, el cual esté dispuesto a pagar o a negociar los créditos y solicitud del beneficiario. Pero hay que tener en cuenta de que el banco corresponsal no tiene la obligación de hacerlo. En cambio, el crédito confirmado, a comparación del crédito avisado, el banco corresponsal asume frente al beneficiario todas las responsabilidades del banco emisor. La confirmación del crédito para un banco corresponsal del banco emisor implica, desde bien sabe, un encarecimiento de las operaciones para el ordenante. Entonces, la confirmación del crédito corresponde casi siempre a una exigencia del importador beneficiario.
Estas exigencias se justifican solamente en los casos que el beneficiario no conozca o desconfíe del banco emisor, incluso de la estabilidad política o económica del país en el cual se encuentre el banco emisor. Características de los primeros convenios bilaterales del crédito recíproco. Dentro de los primeros convenios se dieron en la época donde el comercio entre los países de la zona era muy limitado y las economías de América Latina eran estrictamente controladas y dirigidas por las autoridades gubernamentales. Eso permitió que los gobiernos y los convenios que cada banco central le garantizara a los demás su cumplimiento y que los compromisos que asumieran con los bancos de su sistema bancario garantizan también que las operaciones, tanto así como los riesgos país como el riesgo corresponsal extranjero. Gracias a esto dio como resultado que muchos bancos que nunca habían tenido relaciones de negocio aprendieran a conocer e intercambiar transacciones, relaciones bancarias que incluso perduraron y llevaron también a basarse en las experiencias adquiridas y en la confianza recíproca. El crédito documentario pagadero en las cajas del banco emisor o en las cajas del banco corresponsal. Bueno, el crédito documentario confirmado es casi siempre pagadero en las cajas del banco confirmante y el crédito avisado es pagadero en las cajas del corresponsal. Ambas tienen características similares, ya que sus cobros pueden ser únicamente en las cajas de dichos corresponsales. La diferencia está en el tipo de riesgo que se asume y en el tiempo en el cual se tomen esos riesgos. El banco confirmante asume el riesgo corresponsal emisor en el momento en el que se confirma el crédito y el banco pagador se asume a partir del momento en el que se efectúa el pago. El crédito documentario restringido es restringido cuando un cobro de un crédito documentario solo puede efectuarse un determinado corresponsal. Este puede ser de carácter explícito o implícito. Muchos bancos corresponsales suelen agregar la notificación de los créditos remitentes a los beneficiarios para que sepan que solo pueden hacer efectivo únicamente en esos intermediarios. Crédito documentario pagadero a la vista si a términos. Un crédito documentario puede ser pagadero contra documentos a la vista por tantos días de visas o X día de la fecha del conocimiento del embarque. El beneficiario del crédito documentario a la vista siempre cobra su importe sin demora, a excepción del tiempo que demore en la revisión de los documentos. En el caso del corresponsal, el pagador debita al banco emisor en una cuenta especial pagado cuenta adelanto. La diferencia entre el crédito y el crédito a la vista está en la refinanciación por la cuenta de adelanto, que es el crédito de aceptación que supone que el costo del descuento está a cargo del beneficiario y que el mismo tiene conocimiento de su contrapartida y no paga de contado, mientras que el crédito a la vista, cuando es financiado por cuenta o cuenta adelanto, el costo de la financiación está a cargo del ordenante y por lo general el beneficiario no se entera de que este último paga de contado. Carta de crédito. En la carta de crédito, el banco comprador no avisa ni confirma mediante un banco corresponsal, sino que directamente se le envía al beneficiario. Así el beneficiario tiene dos opciones: remitir su documento directamente con el banco comprador para realizar el pago de los mismos o remitirlos hacia un banco que negocie la carta de crédito. Créditos transferibles. A diferencia del transferible y el no transferible, es que el primer beneficiario puede designar uno o varios segundos beneficiarios. Las condiciones del crédito transferido son las mismas que el crédito original, con la excepción de que se pueden realizar cambios, los cuales todos tienen la consecuencia de una pequeña comisión del intermediario, que son el precio unitario, el vencimiento, la fecha de embarque máximo y el periodo de entrega, que pueden acortarse. Crédito back-to-back. La diferencia entre el transferible y el back-to-back es que ninguno de los dos beneficiarios sabe la existencia de ninguno de los dos. En su mayoría se utiliza internacionalmente y se basa en forma de un triángulo. O sea, el país A abre un crédito documentario en el B y del B al C. El crédito doméstico es un documento clásico que cubre las operaciones en el ámbito nacional. Este crédito garantiza al fabricante de una mercadería el pago del valor de estas contra los documentos que representan la prueba de su entrega al comprador en el tiempo acordado. Muchos fabricantes exigen estos créditos a su favor para cubrir órdenes especiales. Este crédito requiere de la intervención de un banco emisor, pero a la vez la de un banco corresponsal. Créditos rotativos. Es un crédito que, en cuanto es utilizado, se restablece en sus condiciones originales, inmediata y automáticamente. Se emite a un solo beneficiario y cubre varios embarques de una misma mercadería. Ahora les voy a hablar sobre los créditos con cláusula roja, que es cuando los términos de un crédito prevén su pago parcial o total contra un simple compromiso del beneficiario de presentar los documentos estipulados dentro de cierto plazo.
Este crédito otorga un adelanto al beneficiario que puede servirle para cumplir con una parte de las obligaciones tomadas con sus proveedores, así como para pagar otros gastos relacionados con la exportación que se va a efectuar. El crédito documentario con cláusula verde es menos conocido que el crédito con cláusula roja. Este se trata de un crédito que también prevé un pago anticipado, parcial o total de la exportación a efectuarse, pero en vez de que dicho pago sea previsto contra una presentación de un simple compromiso del exportador de presentar los documentos de embarque en un plazo estipulado, prevé el pago contra entrega de documentos que le dan al importador el control de la mercadería en el país del exportador. Por consiguiente, además del compromiso de cumplir con la exportación antes de cierta fecha, puede exigir, por ejemplo, la entrega de warrants o certificados de depósito de la mercancía a la orden del importador. El crédito stand-by es utilizado más a menudo para respaldar operaciones de carácter financiero que operaciones de carácter comercial. Se trata de un crédito documentario según el cual un banco se obliga a pagar por orden de un cliente cierta suma a una tercera parte, en caso de que dicho cliente no cumpla con determinadas obligaciones contraídas con el beneficiario. Eso también podría llamársele como una garantía disfrazada de crédito documentario. Ahora les voy a hablar sobre el crédito a pantalla. Este es un tipo de crédito documentario rara vez mencionado, ya que es considerado por muchos como un tema prohibido. Como su nombre lo indica, se trata de un falso crédito y por ende siempre trata de ocultar algo o de engañar a alguien. Como el ordenante de este tipo de créditos no sabe en el momento de su apertura si le convendrá o no que el crédito sea utilizado, y en algunos casos sabe que no le convendrá, siempre mantiene el control sobre su posible utilización. Por consiguiente, el crédito siempre incluye alguna cláusula que en una u otra forma le asegura ese control al ordenante. Esa cláusula desvirtúa el crédito, pues el beneficiario no puede hacerlo efectivo sin el acuerdo previo del ordenante. Ahora hablaremos del crédito documentario y el seguro a la exportación. El crédito documentario y el seguro a la exportación son dos alternativas que puede elegir el exportador, pero que ambas cumplen exactamente el mismo fin y tienen por ende características muy similares. Ante todo, el seguro a la exportación frecuentemente cubre operaciones a más largo plazo que las cubiertas por créditos documentarios confirmados. Finalmente, hablaremos de las ventajas del crédito documentario. Alguna de esas ventajas es que el ordenante obtiene la seguridad de que el pago solo será efectuado contra la presentación de los documentos que, según su criterio, prueben suficientemente que el beneficiario ha cumplido con su contrato en la cantidad y calidad de la mercadería despachada, y esto dentro de los plazos previstos. Además, en algunos casos, como lo explicamos antes, mediante la apertura de un crédito irrevocable, se asegura la posibilidad de importar o comprar divisas, independientemente de las modificaciones que puedan ocurrir en el régimen de importación o de cambio de su país. El beneficiario tiene asegurado que si cumple con las condiciones y los plazos del crédito, indefectiblemente cobrará el monto de este, independientemente de la situación financiera y eventualmente de la voluntad del ordenante. Y cuando se trata de un crédito confirmado, independientemente de la voluntad o de la situación del banco emisor. Buenas compañeros, mi nombre es Yalo Rúa y empezaré hablando de riesgos no cubiertos por el crédito documentario. El crédito documentario no cubre todos los riesgos y en algunos casos su utilización conlleva riesgos, ya que muchos usuarios del crédito bancario a veces se confían demasiado, ignorando que si bien el crédito documentario ofrece ventajas, no constituye un seguro contra la mala fe o el fraude. En una relación comercial entre un importador y un exportador es primordial que ambas partes poseen informes completos en lo que respecta a la experiencia y seriedad de su contraparte, ya que si bien el crédito documentario puede ser una precaución adicional, nunca será sustituto de la buena moral. Riesgos para el ordenante. Una de las sorpresas más frecuentes que se lleva un importador es la calidad de la mercancía,
pues los documentos presentados para utilizar un crédito documentario pueden indicar una calidad de mercancía y aún así lo que llega puede tener una calidad superior, ya que ningún banco tiene control sobre esto, pues trabajan exclusivamente con base a documentos, no pueden dar al importador ninguna clase de seguridad. También existen muchos casos de fraude contra los que el crédito documentario no exige garantía. Los bancos negocian documentos presentados sin responsabilidad de su autenticidad. Significa que si un banco negocia documentos fraudulentos sin percatarse de ello, no asume ninguna responsabilidad, ya que habrá cumplido con su función, que se limita a la verificación de la existencia de documentos en orden. Por ello se insiste en que el importador efectúe una cuidadosa elección de su contraparte. Riesgos para el beneficiario. El beneficiario de un crédito también puede ser víctima de la mala fe del ordenante. En estos casos, lo más importante es analizar las cláusulas del crédito documentario para asegurarse de que podrá cumplir sus condiciones. Aunque el ordenante no tenga una mala intención y habrá un crédito normal, al exportador le conviene que sea claro en sus requisitos para evitar errores en la formulación de los documentos. El ordenante puede rechazar los documentos si no responde a las estipulaciones del crédito. Riesgo para los bancos que intervienen. Para evitar litigios, lo mejor que pueden hacer los bancos es elegir con cuidado a sus clientes y asesorarlos adecuadamente. Siempre es un error que el banco defienda la posición del cliente solo por sus clientes y convertirse, al hacerlo, en cómplice de su mala fe. Aparte de los molestos litigios entre el ordenante y el beneficiario, los bancos que intervienen tienen sus propios riesgos al negociar un crédito documentario, riesgos que pueden ser técnicos y o crediticios. Riesgos para el banco emisor. Para el banco emisor podría constituir un riesgo técnico la correcta interpretación o transmisión de las instrucciones recibidas del ordenante, por lo cual es importante dar al corresponsal, confirmante, pagador o negociador instrucciones precisas y claras, ya que los créditos son irrevocables y cualquier error que contenga solo puede ser subsanado con la conformidad del beneficiario. Sin embargo, el mayor riesgo que toma un banco abridor es crediticio, pues al abrir un crédito documentario le concede a su cliente ordenante un crédito por firma. La apertura de un crédito técnicamente se considera un riesgo de segunda categoría, es decir, un riesgo con garantía real. Aún así, muchos bancos comerciales de América Latina tienen a asumirlo como un riesgo de primera categoría, o sea, un riesgo a sola firma. Existen varias razones para eso. Por ejemplo, muchos créditos suponen desde su apertura una cofinanciación en blanco. El banco abridor estudia la operación priorizando la oportunidad de su ordenante y de manera secundaria a la garantía que representa la mercadería a importar. Por lo general, los bancos prefieren no meterse en la faz comercial de las transacciones. Los problemas de orden legal pueden convertirse en una relativa garantía que representan los documentos técnicos. En ciertos países de América Latina existen reglamentaciones aduaneras que incitan a los banqueros a evitar toda vinculación con la mercadería. Riesgo para el banco corresponsal. El banco confirmante también puede tomar riesgos de carácter técnico o crediticio. Sin embargo, en algunos casos los de carácter técnico pueden ser más importantes que los de carácter crediticio, pues no incurre en un riesgo crediticio cliente, sino en un riesgo banco corresponsal. El riesgo de carácter técnico es muy importante porque el banco confirmante, pagador o negociador es el que debe verificar si los documentos de embarque corresponden a los exigidos por el crédito documentario y de acuerdo al resultado se decide si efectuar o no el pago al beneficiario. El riesgo crediticio que el banco negociador toma ante el banco emisor es conveniente estudiarlo bajo tres aspectos. Número 1, la responsabilidad y seriedad del banco emisor. Número 2, las relaciones que ha tenido previamente con esa institución. Número 3, la experiencia que dicho banco pueda tener en operaciones con el exterior y la técnica del crédito documentario en particular. Si el banco pagador o negociador comete un error, tiene importancia en la revisión de documentos, un corresponsal tradicional tratará de ayudarle a salir del paso. Por otro lado, el banco abridor no ha frecuentado por el banco negociador o pagador, o si no tiene conocimiento suficiente en crédito documentario, posiblemente se aferre a la letra del crédito en defensa de su cliente.